Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Como cantábamos, Señor, tú eres el gobernador de toda la creación. Tú eres todo lo que tú creaste se sujeta a ti, porque tú lo creaste con tu sola voz, tu palabra. Tu palabra fue el mandato creativo, Señor, que hizo todo lo que vemos, incluyéndonos a nosotros, incluyendo nuestras propias vidas. Por eso, Señor, nos sujetamos a esta, tu palabra, que va a ser leída, Señor, y que va a ser expuesta en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes, nos dispongas para escuchar lo que tú tengas para nosotros. Señor, habla conforme a la necesidad de cada vida aquí presente. Habla al corazón conforme a cada una de esas peticiones y necesidades que cada uno de nosotros pueda tener. Y úsame, Señor, para predicar con fidelidad, para no decir lo que yo quiera decir, sino, Señor, para hablar lo que tu palabra dice. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Deuteronomio 8, todo el capítulo, de hecho, es lo que vamos a estar leyendo. Yo sé que son 20 versículos, es bastante, pero voy a empezar. Yo leo rapidito. Voy a leer para ustedes la versión Reina Valera. Deuteronomio 8, capítulo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo andar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Este es uno de los discursos, hermanos, más profundos y solemnes, digamos más pastorales, que vemos en la Escritura, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio a veces se ve como un compendio o una especie de recapitulación de las leyes que Jehová ha venido dando a lo largo de los otros 4 libros anteriores, Levítico, Número y Éxodo. Pero es más que eso el libro del Deuteronomio, no es un simple apéndice administrativo, un resumen de todo lo demás.
Más bien lo que es Deuteronomio es un documento de renovación del pacto. Eso es Deuteronomio. Un llamado, quizás si lo podemos poner en términos con otros adjetivos, vibrante y denso también teológicamente, que va directo al corazón del pueblo de Israel. Un pueblo que se encuentra en un momento crucial aquí, por lo menos en este punto de la historia. Porque Israel, en este punto donde Moisés está dando este discurso que conocemos como el libro de Deuteronomio, está situado en el límite geográfico, en el borde de la tierra prometida. Está contemplando desde las llanuras de Moab el cumplimiento de una promesa que ha tardado siglos en materializarse. Desde Abraham, que fue prometido tierra para ellos. Pero este pueblo viene no solamente de una promesa de siglos, sino que ellos puntualmente han venido por un peregrinaje de más de 40 años, por un desierto árido. Una generación de ellos ya ha quedado sepultada allá atrás en el desierto, ha quedado bajo las arenas. Y esta nueva generación se prepara entonces para entrar y poseer la tierra que fue jurada a sus padres. Es en este punto de la historia donde Moisés habla. Y nótese que están a punto de entrar a una tierra que Dios les ha prometido. Y el mensaje de Moisés no es: esta es la estrategia militar que vamos a tener para poseer esta tierra. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Van a poseer una tierra que no está sola. Van a poseer una tierra que está habitada por un pueblo extranjero. Y uno esperaría, por lo menos, no sé, en términos muy corrientes, una estrategia diseñada militarmente para acabar o neutralizar al enemigo y ellos poder entrar y tomar posesión. Eso no es lo que Moisés tiene en mente. Eso no es en lo que Moisés se centra. Tampoco se centra Moisés en, bueno, ahora que conquistemos la tierra, vamos a ver cómo nos las dividimos. No, no es lo que Moisés dice, por lo menos en este pasaje de Deuteronomio. Moisés no se centra en la distribución de la tierra. Más bien, lo que este capítulo 8 de Deuteronomio nos dice, que Moisés quiere que el pueblo tenga claro antes de entrar a poseer la tierra prometida, es cómo está el estado de tu alma. ¿Cuál es el estado de tu alma? ¿Cuál es el estado del alma de Israel? Por eso, si podemos condensar, digamos, la enseñanza de Deuteronomio 8, podemos decir que para avanzar con fidelidad al futuro, es necesario mirar con honestidad y devoción al pasado. La memoria es lo que Dios le manda a ejercitar al pueblo de Israel acá. Y no es un ejercicio de nostalgia sentimental lo que Dios les está diciendo. Ay, acuérdense. Yo recuerdo a mis hijos pequeños y uno recuerda, ¿no? Cuando eran bebés, antes de que caminaran, cuando balbuceaban, cuando dijeron papá por primera vez. No es ese ejercicio de nostalgia sentimental que uno se acuerda y dice, ay, tan lindo. No, es una disciplina espiritual. Acordarse. Y esta disciplina es necesaria para la supervivencia de la fe. Por eso cuando miramos la condición humana, hablando ya en términos de nosotros mismos, es necesario distinguir dos tipos de olvido que pueden ocurrir. Porque en el ejercicio de la memoria lo opuesto es olvidarse. Y hay dos tipos de olvido. Y uno es el olvido físico, si se quiere, y es esa tragedia que muchas familias enfrentan cuando un ser querido ya de edad avanzada empieza a olvidarse de él, de quiénes son los que lo rodean, de quienes han estado con él durante toda la vida, el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, el nombre de sus nietos. Un individuo que empieza a perder la facultad cognitiva de recordar su propia historia o sus vínculos más íntimos. Ese es un primer tipo de olvido. Y es una senda dolorosa para quienes rodean a esa persona. Porque ver que la persona que te amó y te ama, muy en el fondo, ha olvidado tu rostro, no es fácil, es duro. Pierdes el sentido de tu propia biografía, de dónde vienes tú, quiénes son tus padres, qué hiciste tú en la vida. Pero hay un olvido. Y este es el punto de este mensaje, que es todavía más devastador, porque las consecuencias de este olvido no son terrenales como el olvido físico. El olvido físico tiene consecuencias terrenales, lo sufrimos las personas que estamos alrededor de esa persona y esa persona eventualmente muere y su olvido cesa,
El recuerdo de Él vive en nosotros, pero su olvido cesa. Pero hay un olvido que es el olvido espiritual que tiene consecuencias eternas. A diferencia de este otro olvido físico o biológico, el olvido espiritual no es una enfermedad o disfunción del cerebro. El olvido espiritual es una rebelión del corazón. No es una pérdida pasiva de información, sino una decisión activa de ignorar la soberanía de Dios en mi propia vida. El olvido espiritual es la erosión de la identidad del pueblo de Dios como pueblo del pacto, de nosotros como hijos del pacto, y abandonar el propósito divino. Uno de los shows de televisión que me gustaba ver cuando estaba más joven, tenía como personajes principales a 4 genios que eran malos socialmente, y sus andanzas, ¿no? Cómo conquistaban a las chicas, cómo salían, cómo se divertían. Pero uno de ellos, particularmente el más brillante de todos ellos, curiosamente tenía una memoria eidética, una memoria que se acordaba de todo en el show, pues. Se acordaba de la conversación que tuvieron hace 4 años donde el tal dijo tal cosa. Pero curiosamente él decidió olvidar lo que de chiquito le enseñaron. En la serie se muestra que su crianza fue en un hogar cristiano. Y él decide olvidar eso. Porque es posible tener una mente prodigiosa al mismo tiempo que naufragamos espiritualmente por una decisión activa de borrar de nuestra conciencia a Dios, de borrar de nuestra mente la mano que nos ha sostenido. El olvido físico, como lo vemos cuando recordamos quizás casos cercanos o vemos casos que hemos escuchado, puede producir compasión en nosotros. Pero el olvido espiritual es una forma de apostasía que incluso acarrea juicio. Cuando uno mira la estructura lingüística y estadística incluso del libro de Deuteronomio, se da cuenta que este es un tema central. Porque Deuteronomio es por excelencia el libro del recuerdo. La palabra recordar en Deuteronomio aparece 16 veces. Los únicos libros que superan en frecuencia de esta palabra, Deuteronomio, son el libro de Salmos en el Antiguo Testamento y las visiones de Ezequiel. Pero Deuteronomio no solamente habla de recordar, sino que el sinónimo negativo de recordar es no olvidar. Y no olvidar aparece 10 veces a lo largo del libro de Deuteronomio. Esta insistencia en acordarse, recordar, no olvidar, no es casual, hermano. Hay una verdad teológica inamovible aquí en el libro de Deuteronomio y en este pasaje que leímos. Recordar es vital para amar a Dios. Hoy en día estamos en una época en la que la gente piensa que la fe se alimenta de buscar lo novedoso, de buscar experiencias místicas, de buscar ¿qué es lo último en guarachas en términos de adoración quizás? Y la gente va y no, allá pusieron luces, vamos para allá. Allá está tocando, no sé, vino el cantante último, vamos para allá. Hermanos, pero la fe no se alimenta de eso. La fe se alimenta de una rumiación. Rumiación es lo que hacen las vacas, ¿no? Como la hierba es difícil de digerir, ella tiene que masticar. Y a veces traga y se lo devuelve. Y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica. Bueno, nosotros tenemos que ser rumiantes todo el tiempo de las misericordias de Jehová para con nosotros. Y recordarlas, y recordarlas, y recordarlas. Amar a Dios es responder a su carácter y a sus obras. Nosotros no podemos amar a un Dios cuyas intervenciones en nuestra historia hemos decidido ignorar. No podemos amarlo.
Por esto no solamente en Deuteronomio la Biblia nos manda a recordar y a acordarnos. El Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, tristemente el olvido es el terreno donde germina la desobediencia. Por eso hay tres cosas que yo quisiera mirar en este pasaje de cómo la mano de Dios obra en la vida del creyente. Lo primero que nos dice este pasaje que debemos recordar es su mano en la humillación y la disciplina del desierto. Lo segundo que este pasaje nos dice es su mano en la prueba, pero no en la prueba difícil, pero sí quiero argumentar que es la prueba más peligrosa quizás, y es la prueba de la abundancia, cuando Dios nos da lo que estamos pidiendo. Y finalmente, su mano como el guardador perfecto y fiel del pacto. Este es un ejercicio de memoria activa y agradecida que nosotros debemos tener para evitar naufragar espiritualmente. Sin memoria, hermanos, nosotros como pueblo de Dios podemos perder la brújula y nuestra razón de ser. Versículo 1 dice, Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Así comienza el texto con un mandato que vincula la obediencia con la vitalidad y la multiplicación. Es decir, si obedeces, vives y te multiplicas. Pero inmediatamente después de que Moisés establece este marco de obediencia, el énfasis cambia ahora. Porque en el versículo 2 dice Moisés, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Cambia el énfasis de la facultad de la base de la obediencia a la facultad del recuerdo, de recordar. Y aquí es necesario recordar, hermanos, también que el desierto por el que Dios pasó al pueblo de Israel no fue un error. Porque uno a veces ve como que, pero eso parece raro. Oye, ¿cómo así que 40 años dando vueltas, porque eso se pasaba más rápido? Eso no fue un error de cálculo. El Señor se equivocó de ruta. Por aquí no es el Waze. Recalculando, 40 años recalculando. No fue un error de cálculo. No fue un accidente del destino, como muchas veces vemos cosas que nos pasan en nuestra vida. No fue tampoco el resultado de mala orientación de parte de los líderes. Los líderes que Dios puso sobre el pueblo hicieron en gran medida lo que Dios les ordenó. Más bien, ese paso por el desierto fue una escuela teológica diseñada por la mente de Dios. El desierto es el lugar donde Dios despojó al pueblo de Israel de toda capa de autosuficiencia que podía tener después de salir de Egipto. Y la intención de Dios al despojarlos de toda capa de autosuficiencia era exponer la verdadera naturaleza y condición del corazón de ellos, de modo que pudiera ser examinada y purificada. En este sentido, la escasez y la precariedad que tuvieron ellos en el desierto tienen un propósito redentor. El versículo 2 dice también que todo ese peregrinaje en el desierto fue para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo creo que todos podemos identificarnos con esta tendencia a que cuando las cosas van bien, solemos sobreestimar nuestra piedad y nuestra devoción. Nosotros creemos que nuestra fidelidad es inquebrantable hasta que nos quitan aquello que nos sostiene. Dios, en su sabiduría, permite que Israel pase hambre, por ejemplo, antes de proveer el sustento milagroso de ellos.
pero pasaron hambre. El hambre precedió al maná. Y uno se pregunta, ¿por qué un Dios infinitamente bondadoso va a permitir que su pueblo pase por la angustia del hambre? Tú no sabes lo que es eso. Y la respuesta, según Deuteronomio, es clara. Dios quiere eliminar los falsos apoyos en los que Israel solía confiar durante su tiempo en Egipto. Usualmente, mientras hay pan en la alacena, fruto exclusivo de nuestro trabajo, de nuestro fuerte trabajo, corremos el riesgo de adorar más nuestras propias manos que a Dios. Pero en el desierto, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y en el desierto qué hay? No hay ni un palo de mango, no hay agua, no hay agricultura, no hay comercio, no hay reservas, no hay nada. ¿A dónde vas a mirar tú para provisión en un desierto? Hacia arriba. Sí o sí te toca mirar hacia arriba. ¿Tienes sed? La única esperanza es que llueva. La única fuente de provisión posible en el desierto tendría que venir de arriba. Es una lección de dependencia absoluta que Dios le está enseñando al pueblo de Israel durante su estancia en el desierto. Y el maná es el núcleo. El texto dice con énfasis que este maná era una comida que no conocían ellos, ni sus padres la habían conocido. Y el hecho de que era una comida desconocida y externa, exógena, que no la producían ellos, sirve para demostrar, hermanos, que la vida no depende meramente de los ciclos naturales de la siembra y de la cosecha. Tampoco depende de la inteligencia económica de los hombres. La vida depende enteramente del decreto creativo y de la voluntad de Dios. En el desierto no crece nada. No había planificación agricultora posible para determinar cuándo sembrar esto, cuándo sembrar aquello, porque nada iba a crecer. Y Dios les dio alimento en el desierto. Alimento que ellos no sembraron, alimento que ellos no hicieron. Y Moisés sintetiza este pensamiento, esta verdad, con una frase que más adelante el mismo Señor Jesucristo va a tomar. ¿Para qué el Señor hizo pasar al pueblo de Israel por esta hambre? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí hay una verdad también que tiene profundidad teológica para nosotros y que debemos grabarnos. Aquí el protagonista no es el pan. El pan es un elemento secundario, el pan es un actor de reparto. La palabra de Dios es la causante, es la causa eficiente y primaria de vida. No es el pan. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si Dios lo ordena, el desierto más árido, seco y caliente se puede convertir en una despensa de alimentos. Si Dios lo ordena. Los puritanos, una corriente de teólogos que existió siglos atrás, sostenían con firmeza que el cristiano es engendrado por la palabra y también debe ser alimentado por la palabra. Naces de la palabra y te sustentas por ella. Y es lo mismo que sucede con nuestros cuerpos. Así como nuestro cuerpo colapsa si no lo alimentamos. Nuestro cuerpo colapsa ante la ausencia de nutrientes. Del mismo modo, el alma humana se marchita y se muere si no se nutre diariamente con las verdades que salen de la boca de Jehová. Y este es un
llegamos aquí a un punto en el que a veces a nuestras mentes modernas no les gusta llegar. Y es la dependencia absoluta de Dios. Depender absolutamente de otra persona, depender absolutamente de otra cosa que no sea mi fuerza, mi trabajo, mi capacidad de generar en esta mente moderna, autosuficiente, individual que poseemos hoy en nuestra sociedad. Es algo difícil a veces de conciliar. Pero no es ser débil depender de Dios. No es una debilidad. Más bien es la posición en la que nosotros debemos estar siempre como criaturas delante de su Creador. Es la posición correcta, depender absoluta y completamente de Dios. Y ese es el primer paso hacia el orgullo, olvidar que debemos depender de Dios. Versículo 4 de Deuteronomio 8 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Nota que la providencia del Señor no solamente se manifestó en alimento, en comida. No. El versículo 4 detalla aspectos de una preservación minuciosa que Dios proveyó para el pueblo de Israel. Dios lo preservó no solamente a ellos físicamente. Esto que vemos en el versículo 4 es una imagen de la soberanía de Dios, incluso sobre las leyes naturales. Lo normal es que el calzado se gaste. Con la fricción, con el suelo y más con la arena y en esa condición de aridez y de humedad, el calzado se va a desgastar. Eso es física. Dios es soberano sobre todas esas leyes. Dios no solamente le otorgó al pueblo de Israel lo mínimo para la supervivencia, sino que incluso sostuvo su propia integridad física en un entorno hostil. Porque no fue un entorno suave donde de pronto ellos iban 40 años en el desierto, pero iban en carro. Obviamente que no se les iba a gastar el calzado. Iban caminando. Y esa gente que caminó durante 40 años por el desierto fueron testigos de milagros cotidianos. Telas que no se rasgaban con el uso, que no se vencían, que no se pudrían. Cuerpos incluso que no desfallecían ante la marcha incesante. Caminaban y sus cuerpos tenían energía. Pero fíjate que leímos el versículo 5, donde está el contraste. Esa misma mano que sostiene con generosidad es la misma mano que disciplina. Y ese versículo 5 nos llama a una introspección, a un ejercicio de mirar internamente en nuestro corazón. Reconoce en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y aquí es necesario decir que la disciplina que Dios aplicó al pueblo de Israel en el desierto y la disciplina que Jehová Dios aplica a nosotros como sus hijos, no es una disciplina puramente punitiva como la que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos. Hiciste algo mal, quebrantaste la ley, tienes un castigo con base a eso. La disciplina de Dios, por el contrario, es una disciplina correctiva y formativa. Es como la disciplina que un padre ejerce sobre su hijo. El desierto en este sentido fue un aula donde el Padre Celestial moldeó el carácter de sus hijos. Y todo esto para prepararlos para la libertad que iban a tener cuando conquistaran la tierra que Dios les había prometido. La disciplina en este sentido sale del amor del Padre y del deleite que Dios tiene con su propio pueblo. Proverbios 3, del 11 al 12 nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La parte B del 12 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Había un castigo temporal? Sí, pero el fin era el bien postrero de esa nación.
para enseñarles que la verdadera libertad no es ausencia de ley. Y eso es lo que muchos jóvenes hoy a veces parecen no entender. No es no estar sin ley la verdadera libertad. Más bien la verdadera libertad es la obediencia gozosa dentro de los caminos de Dios. Ahora uno mira este texto de Deuteronomio 8 y uno no puede pasar por alto algo que salta a la vista, y es ver una tipología de Cristo también aquí, a pesar de que Cristo todavía no se ha revelado en las Escrituras hasta siglos después. Israel, como nación, como pueblo escogido de Dios, falló. Falló incluso en el desierto. Ante el hambre, murmuraron. Ante la incertidumbre, dudaron de la bondad divina. Y cuando Dios estaba dándole la ley a Moisés, ellos estaban haciendo un becerro para dar vueltas. Pero Cristo, el guardador perfecto del pacto, cuando el Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser probado, estaba en una situación de debilidad física. 40 días sin comer. Y se le aparece el tentador con una oferta de autosuficiencia que él perfectamente podía hacer. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía o no podía hacerlo? Podía hacerlo. El Hijo de Dios, el creador del mundo, podía hacer esto. Pero mira lo que responde el Señor Jesús. Y por eso esta insistencia en recordar. Jesús no recurrió a su poder divino para satisfacer la necesidad que tenía en ese momento. Tenía hambre. Que necesito comida. Él no recurrió a ese poder para hacer que las piedras se convirtieran en el pan. Más bien recurrió a la memoria espiritual. Y citó Deuteronomio 8:3. Y le respondió al tentador: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este sentido, hermanos, donde Israel falló, Cristo confió y obedeció. Cristo demostró que la prioridad absoluta del ser humano es ser fiel a la palabra de Dios, incluso por encima de mi supervivencia biológica. Si mi vida está en peligro y para salvarla necesito desobedecer a Dios, yo debo estimar como mayor cosa obedecer a Dios antes que mi propia vida. Cuando recordamos la victoria del Señor Jesucristo en el desierto, nosotros debemos entender que nuestra seguridad eterna no descansa en nuestra imperfecta capacidad de recordar. Más bien descansa en Él, en Cristo, que nunca olvidó su misión aquí en la tierra. La memoria de Cristo es nuestra salvación. Una vez que nosotros aprendemos esta lección de dependencia en la escasez, hay un riesgo todavía más sutil, pero a la vez más letal. Y es la ilusión de una autosuficiencia en medio de la abundancia. Por eso el segundo punto es recordar la mano de Dios en la prueba de la abundancia. Y eso es lo que trata el texto desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Porque Moisés lo que hace es una transición en su discurso de la aridez del desierto a la exuberante descripción de la tierra prometida. La describe de una manera detallada. Lo que llama la atención es que el tono de Moisés cuando describe la tierra prometida no es un tono de celebración. Esta es la tierra que vamos a poseer. No, es un tono de advertencia. La prosperidad, hermanos, no es el destino final de nosotros como seres humanos aquí en la tierra. La prosperidad no es un premio al mérito humano. Más bien la prosperidad para el Señor es una nueva
una nueva fase para probar la lealtad de nosotros a Dios. Usualmente nosotros clamamos con más fervor al Señor cuando estamos en una angustia, en una necesidad. Y está el dicho del Dios bombero, ¿no? Que el Dios que viene lo llamamos es cuando necesitamos apagar un fuego. Pero cuando no hay ningún fuego no nos acordamos. En el confort de la satisfacción solemos distanciarnos de Dios. Por eso cuando hay abundancia se requiere una vigilancia espiritual considerablemente mayor que la del desierto. Porque en la abundancia el alma corre el riesgo de adormecerse. Nota que de los versículos 7 a 10 él hace una descripción de todo lo que tiene esta tierra. Hay una riqueza lírica incluso en cómo la describe el autor en comparación con el grande y espantoso desierto. Moisés dice que esta es una tierra de recursos hídricos inagotables. Arroyos, fuentes, manantiales que brotan en vegas y montes. El pueblo de Israel, escuchando esto, se está acordando del agua saliendo de una piedra golpeada en medio del desierto. En cambio, acá en esta nueva tierra hay un flujo constante de agua. En los ríos siempre hay agua, en los arroyos siempre hay agua. Sigue describiendo y dice que esta tierra tiene una diversidad agrícola, porque es tierra fértil. Entonces dice que se puede cultivar trigo, cebada, vides, higuera, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Y en la mente del pueblo de Israel debe estar saliendo una esperanza de prosperidad económica. Oye, podemos cultivar, podemos comerciar con esto. Y un pueblo que ha estado 40 años dando vueltas en el desierto, escucha que esta tierra tiene todo esto, dice, por fin nos vamos a quedar quietos. Por fin vamos a dejar de ser nómadas en el desierto. También dice el texto que es una tierra que tiene riqueza mineral e industrial. Dice, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Yo creo que no es trivial que se mencionen estos dos minerales puntualmente, hierro y cobre, porque estos dos metales simbolizan la capacidad de construir ciudades, de fabricar herramientas avanzadas e incluso establecer una defensa militar sólida. Con esto podían construir escudos, espadas, así que podían formar su ejército finalmente. Este es el paso de un nomadismo de 40 años dando vuelta en el desierto con precariedad, a pesar de que sus calzados estaban completos, sus vestidos estaban íntegros y el Señor los sostenía con maná todos los días, a ser una verdadera civilización. La promesa del Señor es que con esta suficiencia de su memoria se va a borrar todo indicio de escasez, todo indicio de hambre. Porque dice, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Pero, ante este panorama de prosperidad, el versículo 10 hace un mandato. Y es una especie de ancla para el alma, para estas personas que están escuchando y para nosotros hoy también. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Gratitud. No es un simple formalismo. Acá todos los días antes de comer nos reunamos en la mesa y cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado. No. Es la primera línea de defensa contra la apostasía. Bendecir a Dios por lo recibido es en primer lugar reconocer que nosotros no somos los arquitectos de nuestra propia prosperidad. Más bien somos los receptores humildes de su gracia. La gratitud aquí se convierte en un antídoto en contra del orgullo. Una persona que olvida dar gracias por lo que tiene a Dios va a comenzar a creer muy pronto que todo lo que posee lo tiene por derecho propio.
Los versículos que siguen del 11 al 17 son una advertencia también de parte de Moisés. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y hay una especie de precisión psicológica con la que Moisés define la anatomía del olvido y el pecado de la autosuficiencia. Porque lo que induce al letargo espiritual no es necesariamente un pecado flagrante, no es necesariamente una inmoralidad abierta, sino más bien una rutina embriagadora de la vida normal, de la vida exitosa, de todo lo que he acumulado. Mira que en esas advertencias, en los versículos 11 al 17, el autor comienza diciendo: cuando hayas comido y te hayas saciado. La saciedad puede producir una pérdida de hambre, incluso de hambre por la palabra de Dios. Dice: cuando edifiques buenas casas y habites en ellas. Esa comodidad de una casa grande, cómoda, como la que uno quisiera estar, puede sustituir la dependencia del tabernáculo en nuestro tiempo moderno y en las facilidades que tenemos hoy en día. No, el servicio lo transmiten. Yo me quedo en la casa. Yo veo el video después. Esto está frito aquí en la casa, bacano, el aire está prendido. Comemos aquí, no, el agua sale fría hasta ahora. Cuando tus vacas y sus ovejas se aumenten, sigue diciendo el autor. También de alguna manera la acumulación de activos genera una falsa sensación de seguridad. Ya, aunque me quiten el trabajo, ya yo tengo suficiente ahorrado. Así que estoy tranquilo. No estás tranquilo porque Dios es el que te ha dado eso, sino porque tú lo ahorraste. Cuando la plata y el oro se te multipliquen igual, la capacidad que tiene el dinero de susurrar al corazón de una persona promesas de autonomía. Esto es tuyo, esto lo hiciste tú, esto lo hiciste con tu esfuerzo. Hay una especie de intoxicación mental y espiritual que produce la prosperidad en una persona que no es cuidadosa. Usualmente cuando la trayectoria de la vida es ascendente, cuando los ahorros están consolidándose, cuando la salud está bien, el corazón humano, que es un corazón que está herido por el pecado, tiende a elevarse por encima de su propia condición de ser una criatura. Y el versículo 14 es la advertencia que da Moisés: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El éxito tiene la facultad de oscurecer, desvanecer, obnubilar la memoria histórica de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, haciendo de esta manera que el individuo se atribuya a sí mismo el mérito de sus propios logros. El versículo 17 ilustra cómo finaliza este proceso de degeneración espiritual con una frase que resume la esencia del corazón humano en pleno fervor del pecado. Dice: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Así suele decir el corazón cuando ha estado por completo olvidando al Señor. Esto es una ilusión. Para el hombre moderno, incluso también, el hombre hecho a sí mismo. Cuando tenemos éxito, olvidamos que la inteligencia que tuvimos para planificar las cosas, que la salud física para poder trabajar, que las circunstancias providenciales que permitieron que pudiéramos ser exitosos y triunfar en esto o en aquello, fueron en su totalidad y enteramente dones de la providencia y la misericordia de Dios. Cuando el éxito no es gestionado con una memoria espiritual de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios se desplaza del centro del corazón. Y lo que colocamos ahí en ese centro es nuestra propia vanidad personal.
Uno mira, por ejemplo, la advertencia que hay en Lucas 17 acerca de la esposa de Lot. Mira hacia atrás, como recordando las comodidades que tenía en Sodoma, pese a la advertencia que ya el ángel les había hecho de no miren atrás. Y al hacer eso realmente mostró dónde residía su corazón. Un corazón lleno de sí mismo es un corazón vacío de Dios. Ahora, ¿cómo combatimos esta tendencia natural al orgullo? ¿Cómo lo combatimos? Lo que Dios prescribe para combatir el orgullo no es un sentimiento, no es un ejercicio intelectual o sentimental, más bien emocional, para combatirlo. Más bien es un ejercicio espiritual de memoria histórica. Lo que Dios le pide a Israel es que debe recordar de manera deliberada de dónde fue rescatado, de dónde la sacó Dios, de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Debían mantener en su mente vívida la imagen del desierto, un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Moisés usa esas palabras. ¿Por qué el Señor quiere que su pueblo recuerde serpientes, escorpiones? Porque esos peligros que ellos enfrentaron en el desierto representan el caos y la muerte que Dios en su gracia mantuvo a raya. Es decir, recordar el peligro pasado subraya la magnitud de la protección divina. ¿De cuántas cosas no te ha librado el Señor? No miramos atrás para quedarnos en un loop de estancamiento, sino más bien para fundamentar nuestro presente en la verdad de la protección de Dios. El versículo 18 es un golpe que Moisés le da a cualquier intento de soberbia humana. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. La astucia que un empresario pueda tener para negociar y para hacer y para esto. La fuerza muscular que un deportista puede tener para ser exitoso. La estabilidad emocional que se necesita incluso para poder generar prosperidad. Todo eso son capacidades que Dios da. Olvidar eso, esa realidad, no es una simple falta de cortesía en contra de Dios. Es una distorsión de la realidad misma. Y esta distorsión fractura nuestra relación con el Dios del pacto. En este sentido, como lo dijimos al inicio, hermanos, el olvido no es un error pasivo de la mente. Es una rebelión activa de la voluntad humana que decide ignorar al dador de vida. Es decir, ignoramos al que nos dio el don para adorar el don. Una prosperidad sin memoria siempre va a conducir a la idolatría. Por eso el peligro. Y lo que concluye, la advertencia con la que concluye esta sección Moisés es necesaria. Si el proceso de olvido se consuma, las consecuencias para la comunidad van a ser terminales. Olvidar a Dios nunca deja un vacío neutral. Ese vacío siempre va a ser llenado por la búsqueda de alternativas y de falsas equivalencias, de hecho. Alternativas falsas que prometen seguridad, pero esa es una seguridad que solamente Dios puede dar. Entonces vamos a estar todo el tiempo vaciándonos y llenándonos de lo más novedoso, de lo otro, y vamos a ser llevados por cualquier viento.
Así, hermanos, llegamos a los dos últimos versículos de este pasaje y a la conclusión también. Y hay una sentencia con una absoluta seriedad que lanza Moisés. Y en síntesis, el pacto con Dios no es un contrato ligero que pueda ser ignorado sin repercusiones. Más bien es un contrato, una relación de vida o de muerte. ¿Quién es el pueblo de Dios? Depende enteramente de la capacidad de ese pueblo de recordar y de atender la voz de su Señor. Y Moisés no permite ambigüedades cuando concluye este pasaje. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. El olvido espiritual es el precursor de la idolatría. Un corazón que se ha dejado de alimentar con la memoria de lo que Dios ha hecho por él va a buscar necesariamente nuevos objetos de devoción. Y estos dioses ajenos o nuevos objetos de devoción pueden no ser, como la Biblia dice en el pasado, dioses de cera, de madera o de piedra. En nuestra época contemporánea se manifiestan de otras maneras, pero tienen la misma fuerza. Hay personas que adoran el poder, hay personas que adoran la seguridad económica, hay personas que adoran su propia imagen, hay personas que tienen una dependencia absoluta en la tecnología. Hermanos, el destino de un pueblo y de una persona que olvida lo que Dios ha hecho por él en el pasado es trágico. Moisés lo dice cuando dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Ser el pueblo elegido por Dios no te daba una inmunidad mágica frente al juicio. Dios también los iba a juzgar a ellos. Más bien, ser el pueblo escogido por Dios llevaba una responsabilidad mayor. Dios promete juicio como consecuencia de no haber atendido a su voz. Cuando la palabra del Señor deja de ser nuestro alimento, cuando la historia que Dios nos ha permitido tener en nuestra vida deja de estar en nuestra memoria, cuando la historia de la redención deja de ser un ejercicio que nosotros rumiemos constantemente, perdemos nuestra brújula moral, espiritual, y el resultado es una autodestrucción que nosotros mismos nos estamos causando. El pecado de Israel fue de manera fundamental un problema de audición y de memoria. No oyeron la voz de Dios, no recordaron las obras de Dios. Sin embargo, en medio de estas advertencias que estremecen el alma, hay una esperanza. Y para nosotros hoy lo vemos con más claridad que estos oyentes iniciales de este discurso de Moisés. La esperanza del Evangelio. La realidad teológica, hermanos, es que nosotros, al igual que este pueblo antiguo de Israel, somos un pueblo crónicamente olvidadizo. Nosotros también se nos olvida. ¿Cuántas bendiciones tienes? ¿Cuántas bendiciones te ha dado el Señor? ¿Qué tan a menudo te acuerdas de ellas? Y a menudo, en lugar de acordarnos de las bendiciones que Dios nos ha dado o de ver las cosas que el Señor nos ha permitido hacer o tener como bendiciones exclusivas de Él, se las atribuimos también a nuestros propios éxitos, a nuestra propia destreza. A pesar de que el Señor nos ha sostenido en desiertos personales, dudamos de la bondad de Dios cada vez que se presenta una dificultad.
Por eso, hermanos, si nuestra salvación dependiera exclusivamente en nuestra capacidad de recordar, todos pereceríamos sin remedio. Aquí es donde la tipología de Cristo de la que hablamos hace unos minutos atrás alcanza su esplendor y nos da consuelo. Porque Cristo no solo triunfó en el desierto de la tentación cuando Satanás llegó y le dijo, convierte estas piedras en pan. Cristo de manera voluntaria entró en otro desierto, en el desierto de la cruz. En el Calvario, Cristo fue despojado de todo apoyo humano y divino, así como el pueblo de Israel en el desierto. Cristo experimentó la sed más abrasadora. Pero Cristo también experimentó un hambre de comunión con su Padre, que fue cortada a causa de nuestros propios pecados. En la cruz, el Señor Jesucristo tomó sobre sí todas las maldiciones del pacto, todo esto que Dios le dice a Israel que le va a pasar como consecuencia de haber olvidado sus obras y de no haber atendido su voz. Cristo tomó todas esas maldiciones sobre él. Cristo fue olvidado por los hombres. Y esto sigue siendo un misterio, pero Cristo también experimentó el silencio del cielo. Padre, ¿por qué me has abandonado? De alguna manera Cristo fue olvidado por el Padre para que nosotros no fuéramos olvidados por Él. Esa es la promesa de seguridad para nosotros los creyentes hoy. Y es asombrosa, porque no descansa en nuestra capacidad, descansa en la fidelidad de Dios. Aunque nuestra memoria sea frágil y nuestra gratitud no se exprese todos los días y flaqueemos en eso, Dios nunca se olvida de su pueblo. Hay una imagen en el libro de Isaías que quizás es una de las imágenes más conmovedoras de la Biblia. Isaías dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Usualmente la respuesta es no. Pero aun si eso pasare, dice Isaías, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Isaías 49. 15 al 16. Esas mismas manos que en el Calvario fueron clavadas en el madero son el recordatorio eterno y sangriento del sacrificio que sostiene el pacto. No descansa en nuestra capacidad, descansa en la obra de Cristo. Dios sigue siendo fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Porque Dios no puede negarse a sí mismo ni olvidar la obra de su Hijo Jesús en la cruz. En ese sentido, nuestra esperanza no es lo que nosotros podamos recordar de Dios. Nuestra esperanza no es nuestra memoria de Dios, sino la memoria que Dios tiene de nosotros a través de Cristo. ¿Estamos llamados a hacer ese ejercicio de recordar? Sí, pero nuestra esperanza no descansa en nuestra propia capacidad de recordar, sino en que Cristo no nos olvidó. Por eso el título de este mensaje, acuérdate, es un imperativo. Un imperativo es una orden. Esto no es una sugerencia. Yo te sugiero que no te acuerdes, que no te olvides de esto. No, acuérdate. Y esto debe resonar en nuestros corazones con una urgencia hoy. Esto no es un mensaje informativo. ¿Te informo qué? Acuérdate. Esto debe tener un poder transformador en mi vida también. Y por eso quiero resumírtelo, todo lo que hemos dicho hasta ahora. 3 llamados vitales para nuestro caminar hoy. Primero, humildad en el desierto.
Tú puedes que hoy estés atravesando una situación difícil, una temporada de escasez, una temporada de prueba o de aflicción profunda. Déjame decirte algo, Dios no te ha abandonado. Que estés pasando por esa circunstancia no significa que el ser divino te abandonó. Es la mano de Dios despojándote de tus propios ídolos, de autosuficiencia, para enseñarte que su palabra es tu único y verdadero sustento. Dios ha establecido esta disciplina paternal para nosotros hoy. Antes bien, esta disciplina paternal de Dios de pasarnos por estos periodos de desierto en nuestra vida es un signo de que somos hijos de Dios. Si no, no nos pasara por ahí. ¿O qué papá no le ha quitado alguna comodidad a su hijo para tratar de enseñarle algo? Y la intención no es dañarlo. La intención no es ponerlo a sufrir, aunque sufran momentáneamente. Pero esa no es la intención principal. La intención es que aprendan algo que más adelante van a valorar y atesorar en su corazón. Proverbios 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no olvides mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Segundo llamado vital para nuestro caminar diario: hay que tener gratitud en la abundancia. Puede que no todos estemos pasando ahora mismo por un desierto. De pronto hay alguien que diga: pero yo estoy bien. Yo abro la nevera en mi casa y todo está lleno. Veo la aplicación del banco, veo varios ceros a la derecha, ¿no? Si hoy tú te encuentras en esa posición, en esa tierra de bendición, ¿sí? Como Moisés describe la tierra prometida, donde los recursos abundan, donde los proyectos, hermano, es que proyecto que yo meto, proyecto que prospera, lo aprueban y sale. Guarda con más diligencia tu corazón. No permitas que el éxito intoxique tu alma. No digas en la intimidad de tu corazón: mi mano ha logrado esto. Por el contrario, cultiva una vida de memoria agradecida, reconociendo que cada respiro y cada beneficio vienen de la mano de aquel que te da el poder para actuar. Uno debiera comenzar sus días dándole gracias a Dios porque pudo abrir los ojos. Y usualmente no es lo primero que hacemos. Por lo menos yo a veces, lo primero que hago cuando me levanto es quejarme de un dolor en la espalda porque dormí mal. Lo tercer llamado vital: tenemos que tener confianza en el Redentor. Tenemos que reconocer, hermanos, con humildad nuestra fragilidad y nuestra tendencia inherente al olvido. Esa es nuestra tendencia. A eso vamos. Siempre nos olvidamos. No confíes en tu propia disciplina, corre a Cristo más bien. Cristo es el guardador del pacto que nunca falló. Nuestra paz no se basa en lo mucho que nosotros recordamos, más bien en la obra terminada de aquel, Cristo, que cumplió la ley en nuestro lugar. Por eso, mis hermanos, tenemos que vivir hoy con una mirada fija en las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Y nuestra existencia debe ser una respuesta constante de amor y obediencia a Él. Eso debe ser impulsado no por un temor, sino más bien por el recuerdo de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál fue esa casa de servidumbre, de pecado, de la que el Señor me sacó? ¿Por qué desierto me condujo el Señor? ¿Por qué valle me condujo el Señor? ¿De qué peligros me guardó el Señor?
y saber que el Señor nos está conduciendo hacia la abundancia de su eterna gloria. Por eso, acuérdate de Jehová tu Dios hoy. Acuérdate de Jehová tu Dios mañana. Acuérdate de Jehová tu Dios hasta que le veamos cara a cara. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras incredulidades, en medio de nuestras torpezas, Señor, tú eres fiel. Y tú incluso extiendes tu brazo de misericordia hacia nosotros, recordándonos el enorme privilegio y la enorme misericordia que nos das al recordar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a ser más conscientes de los peligros en los que tú nos has guardado en nuestra vida. Ayúdanos a ser más conscientes de este caminar y trasegar en nuestra vida, Señor, en donde tú has ido conduciendo los hilos hasta traernos a este punto hoy. Y que esto pueda iluminar nuestra visión a largo plazo de hacia dónde nos quieres llevar tú, que es a tu propia gloria, a un lugar donde todas nuestras necesidades van a ser satisfechas y resueltas. Ayúdanos a combatir nuestro propio orgullo, Señor, con tu palabra, para vivir conforme a lo que tú quieres de nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.